¿Y si te dijera que un simple puñetazo cambió la vida de Sandra Bullock para siempre? No fue en una película, ni en un guión preparado. Fue real, doloroso y público. Ahora imagina cómo ese momento incómodo desencadenó una serie de eventos que nadie vio venir. Imagina esto. Sandra Bullock entra en una concesionaria de autos como cualquier persona normal. No estaba allí para grabar una escena ni para hacer una aparición pública. Solo quería comprar un auto. Pero algo salió mal, muy mal. El gerente, un tipo que parecía tener un día horrible incluso antes de que ella cruzara la puerta, perdió los estribos. Nadie sabe exactamente qué fue lo que lo desató. ¿Fue algo que dijo Sandra? ¿O simplemente ya venía cargando esa ira desde antes? Lo cierto es que, en un momento dado, el tipo le lanzó un puñetazo directo a la cara y luego la echó del lugar sin contemplaciones. Así de brutal. Ahora piensa en esto, si te pasa algo así, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Lo denuncias? Sandra no es cualquier persona. Es una actriz famosa, ganadora de premios, alguien con recursos e influencia. Pero aún así, recibir un golpe así debe doler, no solo físicamente, sino también en tu orgullo. Aquí está la pregunta clave. ¿Cómo reaccionarías tú si alguien te humilla de esa manera en público? ¿Qué harías después? Porque, pensemos en esto un segundo, todos nos hemos enfrentado a situaciones injustas alguna vez. Tal vez no tan extremas como esta, pero momentos donde sentimos que el mundo se nos viene encima. La diferencia está en cómo respondemos. Algunos optan por ignorar, otros por luchar, pero lo que Sandra hizo después de este incidente dejó a todos boquiabiertos. Porque lo que parecía ser solo un mal día para ella terminó convirtiéndose en el inicio de algo mucho más grande. ¿Y si ese momento incómodo fuera solo el comienzo de algo épico? El vídeo del incidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Las cámaras de seguridad captaron todo. El momento exacto del golpe, la expresión de incredulidad en el rostro de Sandra y cómo fue prácticamente arrastrada hacia la salida. Los comentarios estallaron. Algunos defendían al gerente, aunque eran pocos. La mayoría estaba furiosa, indignada por cómo una figura pública, una mujer exitosa, podía ser tratada así. Pero aquí hay algo curioso. Mientras todos especulaban sobre qué haría Sandra después, nadie imaginaba hasta dónde llegaría su respuesta. Porque lo que ella tenía en mente no era solo venganza. Era algo más grande, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener el poder de darle la vuelta a una situación que parece insuperable? Sandra estaba a punto de demostrarlo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sandra no se quedó llorando en casa ni se limitó a publicar un tuit indignado. No, ella decidió jugar duro, pero no de la forma en que todos esperaban. Volvió a la misma concesionaria días después, pero esta vez con un plan maestro bajo la manga. Contrató abogados, revisó documentos y, sin que nadie lo supiera, compró la concesionaria entera. Sí, leyeron bien. Sandra ahora era la dueña del lugar donde la habían agredido. Cuando el gerente agresor se enteró, ya era demasiado tarde. Ella estaba al mando, y él estaba oficialmente despedido. Pero aquí viene lo más sorprendente. Sandra no solo quería venganza. Podría haber dejado el lugar en ruinas, cerrarlo para siempre o simplemente venderlo por partes. Pero no, ella tenía algo más ambicioso en mente. Decidió transformar ese espacio en algo completamente diferente, algo que nadie esperaba. ¿Por qué conformarse con castigar a una sola persona cuando puedes cambiar un sistema entero? Esa parecía ser su mentalidad. Y mientras el exgerente trataba de entender qué había pasado, Sandra ya estaba trabajando en su próximo movimiento. Imagina esto por un segundo. Si estás en una posición de poder, ¿cómo decides usarlo? ¿Lo usas para destruir a quienes te hicieron daño o para construir algo mejor? Sandra eligió lo segundo, pero eso no significa que fuera fácil. Transformar una concesionaria tradicional en algo nuevo requería tiempo, dinero y, sobre todo, visión. Y justo ahí es donde entra la verdadera genialidad de Sandra. Porque lo que ella planeaba no era solo un cambio de negocio, sino un cambio de mentalidad. ¿Cómo reaccionarías tú si alguien convirtiera tu peor error en una oportunidad para otros? El exgerente intentó disculparse, claro, demasiado tarde.
Sandra no estaba interesada en sus excusas. Sabía que lo que había pasado no era solo un problema individual, sino un reflejo de algo más profundo. La falta de respeto, los abusos de poder y cómo las personas en posiciones de autoridad pueden perder el control. Así que, en lugar de enfocarse en el pasado, Sandra decidió mirar hacia el futuro. Un futuro donde esa concesionaria ya no sería un lugar de transacciones frías y conflictos, sino un espacio de oportunidades y crecimiento para quienes más lo necesitaban. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te detendrías en el rencor o usarías tu poder para algo más grande? Porque lo que Sandra hizo después dejó claro que su objetivo no era solo ganar, sino inspirar. Y apenas estaba comenzando. Sandra no perdió el tiempo. Una vez que tomó las riendas de la concesionaria, anunció un cambio radical. El lugar ya no sería solo un sitio para vender autos caros a personas adineradas. Lo transformaría en un centro de capacitación automotiva para jóvenes de comunidades marginadas. Sí, lo leíste bien. Sandra estaba convencida de que la educación y el acceso a habilidades prácticas podían cambiar vidas. Contrató a mecánicos experimentados, ingenieros y mentores dispuestos a enseñar todo, desde reparaciones básicas hasta conceptos avanzados de ingeniería automotriz. Pero eso no fue todo. También incluyó talleres sobre emprendimiento, finanzas personales y desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque sabía que no bastaba con enseñarles un oficio. También necesitaban herramientas para manejar sus vidas. Imagina esto, jóvenes que nunca habían tenido una oportunidad real de aprender un oficio, ahora tenían acceso a tecnología de punta y expertos en la industria. Sandra incluso instaló cámaras en el lugar para documentar el progreso del proyecto, transmitiendo vídeos en línea para mostrar cómo funcionaba todo. La idea era inspirar a otros empresarios y celebridades a hacer algo similar en sus propias áreas. Y funcionó. Pronto, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y donaciones de personas que querían ser parte del cambio. Pero aquí viene la reflexión. ¿Por qué alguien como Sandra, una actriz famosa con millones en el banco, se tomaría tanto tiempo y esfuerzo para ayudar a desconocidos? Algunos podrían decir que lo hizo por publicidad o para limpiar su imagen después del incidente. Pero si te detienes a pensarlo, hay algo más profundo aquí. Sandra estaba enviando un mensaje claro. El poder no se trata de acumular riqueza, sino de usarlo para levantar a otros. ¿Qué pasaría si más personas con recursos decidieran hacer lo mismo? ¿Cómo cambiaría el mundo? El proyecto no solo benefició a los jóvenes, sino que también atrajo atención global. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia, destacando cómo Sandra había convertido un acto de violencia en una oportunidad para el crecimiento comunitario. Incluso algunas empresas automotrices importantes ofrecieron patrocinios y donaciones para apoyar la iniciativa. Sandra no solo estaba cambiando vidas individuales, estaba construyendo un movimiento. Y justo cuando todos pensaban que ya había hecho suficiente, ella tenía otra sorpresa bajo la manga. Durante la inauguración oficial del nuevo centro de capacitación, Sandra hizo algo que nadie esperaba. Dio un discurso que dejó a todos sin palabras. No fue uno de esos discursos largos y llenos de frases hechas. Fue directo, crudo y profundamente personal. Habló sobre el incidente en la concesionaria, admitiendo que al principio sintió vergüenza y rabia. Pero luego explicó cómo ese momento la llevó a reflexionar sobre las injusticias que muchas personas enfrentan diariamente. No se trata solo de mí, dijo frente a una audiencia compuesta por jóvenes del programa, periodistas y figuras importantes. Se trata de todas las personas que han sido humilladas, ignoradas o pisoteadas por alguien en una posición de poder. Aquí es donde las cosas se pusieron intensas. Sandra anunció que la mitad de las ganancias de la concesionaria irían directamente a organizaciones que apoyan a víctimas de violencia y discriminación. Sí, leyeron bien. Sandra no estaba interesada en acumular dinero con este proyecto. Quería marcar una diferencia real. También reveló que parte de los autos vendidos serían donados para programas de transporte comunitario, ayudando a familias que dependían de vehículos para trabajar o estudiar. ¿Por qué hacer todo esto? Porque sabía que su plataforma le daba la oportunidad de amplificar voces que normalmente no son escuchadas. El discurso resonó en millones de personas. Algunos lloraron, otros aplaudieron de pie. Pero todos entendieron que Sandra estaba enviando un mensaje más grande que ella misma.
Aquí está la pregunta que queda flotando. ¿Cuántas veces hemos visto a celebridades usar sus problemas personales para impulsar cambios reales? Sandra no solo hablaba, actuaba, y eso era lo que hacía tan poderoso su mensaje. La gente comenzó a preguntarse, si una actriz famosa puede dedicar su tiempo y recursos a causas sociales, ¿qué excusa tienen los demás? Las redes sociales estallaron. Hashtags como almohadilla Sandra cambia el juego y almohadilla resiliencia en acción comenzaron a viralizarse. Personas de todo el mundo compartieron historias similares de abuso de poder y cómo habían superado esas situaciones. Sandra no solo había transformado una confesionaria, había creado un movimiento global. Pero justo cuando todos pensaban que ya había alcanzado su punto máximo, Sandra tenía un último as bajo la manga. Algo que demostraría que su visión iba mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Sandra no se detuvo ahí. Inspirada por el impacto de su proyecto, decidió llevar las cosas al siguiente nivel. Usando su influencia, comenzó a colaborar con otras celebridades y empresarios para expandir la iniciativa. No se trataba solo de una concesionaria transformada. Ahora era un modelo replicable en diferentes industrias. Sandra organizó una cumbre privada donde invitó a líderes de diversos sectores: tecnología, moda, deportes, entretenimiento, para discutir cómo podían usar sus recursos para abordar problemas sociales. La idea era simple pero poderosa. Si cada persona con acceso a recursos dedicaba una parte de su tiempo o dinero a ayudar a otros, el mundo podría cambiar más rápido de lo que imaginamos. Uno de los momentos más impactantes de esta nueva fase fue cuando Sandra anunció la creación de una fundación global dedicada a financiar proyectos educativos y comunitarios. Esta fundación no solo recibiría apoyo de ella, sino también de las empresas y figuras públicas que se unieron a su causa. Lo más sorprendente fue que Sandra donó una cantidad significativa de su propio dinero para poner en marcha la fundación, demostrando una vez más que estaba completamente comprometida. ¿Por qué hacer esto? Porque entendió algo crucial: el cambio no puede venir de una sola persona. Se necesita un esfuerzo colectivo. Pero aquí está la reflexión final. Mientras muchos aplaudían sus acciones, otros comenzaron a preguntarse si este tipo de iniciativas realmente pueden tener un impacto duradero. Es posible que una sola persona, por más famosa que sea, cambie estructuras tan arraigadas como la desigualdad o la violencia. Sandra parecía creer que sí. Y lo más interesante es que su ejemplo inspiró a otros a intentarlo también. Empresarios comenzaron a abrir programas similares en sus propias empresas, artistas lanzaron campañas para recaudar fondos y comunidades enteras se organizaron para replicar el modelo de Sandra. El legado de Sandra no fue solo el centro de capacitación ni la fundación. Fue la chispa que encendió una conversación global sobre cómo podemos usar nuestras habilidades, recursos y plataformas para marcar una diferencia real. Al final, lo que hizo Sandra fue mucho más que venganza o justicia personal. Fue un recordatorio de que incluso en nuestros peores momentos, tenemos el poder de elegir cómo responder. Y si elegimos bien, podemos convertir el dolor en propósito, la adversidad en oportunidad y una simple concesionaria en un símbolo de esperanza. Ahora te pregunto, si Sandra pudo hacer todo esto después de un incidente tan humillante, ¿qué excusa tenemos nosotros para no intentar algo similar en nuestras propias vidas?